Ok. Luego que él salió de la milicia, visitó al obispo de Poitiers, llamado Hilario. Hilario, cuando escuchó su testimonio, se convirtió en su mentor. Desde luego se estableció en Tours, cerca de Poitiers, y allí hizo la vida monástica. Y lo que se dice es que Martín de Tours era un hombre tan entregado al servicio del Señor, que oraba por los enfermos y se sanaban, que oraba por paralíticos y se sanaban. Su ministerio era un ministerio de milagros, donde se dice que a través de él Dios hacía grandes maravillas y grandes prodigios. Pero él era monástico, y como monástico, pues los monásticos no se bañaban, no se peinaban, no se arreglaban. Su vida era monástica, era totalmente monástica. Era contemplativa. Y mire qué cosa interesante. Cuando el obispo de Tours murió, alguien dijo que quién mejor que Martín para ser el obispo de Tours. Y desde luego los que allí estaban dijeron: no puede ser que tengamos aún, acuérdese, los obispos ya vestían de púrpura, ya tenían corona, ya tenían distinción imperial. O sea, ¿cómo es que en Tours tengamos a un monástico como obispo? No. Un hombre que no se baña, un hombre que no se arregla, no puede ser nuestro obispo. Desde luego, en esa discusión se ordenó al lector leer el Salmo, pero el lector se excusó, y entonces buscaron a un voluntario para que lo leyera. Y cuando el voluntario vino a leer el Salmo, dijo: yo leeré lo que Dios quiera que se lea. Y cuando leyó el Salmo, leyó donde decía: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la sabiduría. Cuando él terminó de leer el Salmo, llana y sencillamente el Salmo 8, versículo 2, la gente que allí estaba entendió que Dios les había hablado. Y aquella noche Martín de Tours se convirtió en el obispo. No. Oiga bien lo que hizo él. Perfume. Acuérdense que este es San Martín de Tours. Es importante en la historia porque él es el que introduce el concepto monástico occidental. Mira lo que él hizo. Él no renunció a la vida monástica y ordenó que al lado de la catedral se hiciera una celda, y dentro de la celda él se metía todo el día a atender a los feligreses. Mire qué interesante, ¿no? Sí, no, catedral no, aquí dentro. Yo sé que todos están pensando en los olores y demás. Lo que pasa es que ustedes están en un contexto tropical donde nosotros nos bañamos hasta varias veces al día. En estos contextos europeos y orientales, oiga, el baño es cuando hay la ocasión. Es frío, hace mucho frío. Eso es totalmente distinto. Ahora, fíjense qué interesante. No solamente ordenó hacer esa celda al lado de la catedral. Estamos hablando de un hombre de una espiritualidad extraordinaria. Aquello conmovió en aquel tiempo, estremeció a la gente, porque este era un hombre que mucha gente lo menospreciaba, pero cuando había que orar por un milagro, iban donde él. Cuando necesitaban una palabra de inteligencia, de sabiduría, iban donde él. Entonces, imagínense, un hombre que en un momento dado nadie lo quiere aceptar como obispo, y de momento el que va a leer
la liturgia no puede leerla, y el que viene de voluntario dice yo la leo, pero no voy a leer lo que está ahí, abre y lee un pasaje bíblico que se refiere a la persona de él, y automáticamente, sin que nadie lo quiera, salió siendo obispo. Pero no permitió que el título de obispo se le fuera a la cabeza. No, dijo, yo acepto ser obispo, pero siendo monástico. Me tienen que aceptar como soy, como vivo, como visto, como pienso. Ahora, una vez, su ministerio creció, porque se dice que el ministerio de Martín de Tours creció tanto y tanto y tanto, que ¿sabe lo que hizo? Nunca entró a su catedral a dirigir la iglesia desde la catedral. Creó un concepto monástico fuera de la ciudad, y allí se ubicó en el monasterio. Desde allí venía a la ciudad de Tours a dirigir la iglesia, y por las tardes se regresaba de nuevo a su monasterio. Creó un movimiento monástico. ¿Se acuerdan? Los anacoretas, los que se dedicaban era a estar solos, ¿verdad? Los cenobitas, entonces lo que se dedicaban era a estar en grupo, pero eran ellos. Este no. Este creó un movimiento monástico donde decía, nosotros hacemos vida devocional, pero servimos a los pobres, a los menesterosos y a los necesitados. Y dentro de toda esa fanfarria religiosa que había en el imperio con la cristiandad, Martín de Tours entonces crea el vínculo de los movimientos monásticos orientales para que hoy, todavía al día de hoy, dentro de la Iglesia Católica, existan movimientos monásticos. La pregunta de los 64.000 chavitos: ¿hay movimientos monásticos dentro de las iglesias evangélicas? Sí, los hay. Claro que los hay. Hay entidades de servicios para orfanatorios, hay entidades de servicios para adictos a drogas, hay entidades de servicios para ancianos, hay entidades de servicio para la niñez, ¿verdad? Donde hombres y mujeres se dedican ¿a qué? Se dedican al servicio de esos menesterosos. Pues sí, porque hay culto de adoración y hay experiencia mística y hay experiencia. Usted va, por ejemplo, digamos a Teen Challenge, por mencionar un programa de rehabilitación, y ahí hay culto por la mañana, hay culto al mediodía, hay culto a las 3 de la tarde y hay culto a las 7 de la noche. Y eso es oración desde por las mañanas. Es vida monástica. Lo que pasa es, obviamente, que dentro del contexto nuestro no se entiende como una vida monástica, pero dentro de la vida de la iglesia evangélica también hay devoción y hay servicio. Claro, tenemos que señalar que la experiencia del servicio dentro de la iglesia evangélica hoy muchas veces no se da dentro del contexto puramente religioso, porque ya y sencillamente la iglesia evangélica tiene una debilidad, y es que la iglesia evangélica no se conforma en una sola estructura. Los evangélicos nos conformamos dentro de muchas estructuras eclesiásticas, pero cuando usted, por ejemplo, va a países tercermundistas, usted se sorprende de la cantidad de latinoamericanos cristianos evangélicos, la cantidad de europeos cristianos evangélicos, la cantidad de norteamericanos cristianos evangélicos que están allí sirviendo a la humanidad. Por ejemplo, el Ministerio Christian Aid, que es el ministerio que nosotros apoyamos, tiene cientos de miles de hombres y mujeres que sostiene económicamente, y tiene orfelinatos, tiene programas para ancianos y tiene programas de construcción de casas para personas. Hay un proyecto